Bendiciones, mis hermanos, la paz del Señor. Quiero compartir en esta hora una pincelada que va a llegar a nuestra alma. Gloria a Dios. Vamos a orar y a entregar este tiempo poderoso en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa hora, te pedimos, oh Dios, que tú hables a nuestras vidas, que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, quiero considerar 14 versículos. Suena mucho, pero es poderoso. Bajo el tema, cuando Dios no actúa como esperamos. Hay personas, amados, que están pidiéndole algo a Dios, pero el Señor parece que está mudo, pero Él no es mudo. Y dice Mateo 11, del 1 al 14, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Aleluya. Y dice el versículo 5, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, dice el Señor. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará, dice la palabra, tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Gloria al Señor. Hermanos, tremenda palabra. Cuando Dios no actúa como esperamos, ¿qué esperas tú del Señor? ¿Qué esperas ver de Él? Gloria a Dios. Vamos a comenzar con el verso 1 y 2. Dice: cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones, vemos que este hombre llamado Juan fue llamado por Dios, vivió en obediencia, preparó el camino del Mesías, porque así estaba estipulado en la palabra, de que Él prepararía el camino. Y tú y yo somos esos Juan, no en ese aspecto, sino que preparamos esa segunda venida hablando del Señor Jesús a la humanidad, sin hacer acepción de personas. Gloria al Señor.
Él preparó el camino al Mesías. Señaló a Jesús públicamente cuando dijo: este es el Cordero de Dios, el cual no soy digno de desatar ni siquiera el calzado de sus pies. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Tremenda revelación se le dio a Juan, hermanos. Tremenda revelación, mis amados. Señaló a Jesús públicamente y aún terminó, gloria a Dios, en la cárcel. ¿Dónde terminaremos tú y yo? No lo sabemos. Después que señala a Jesús como el Cordero inmolado, aquel que quita el pecado, en la cárcel se turbó. Quizás tú y yo muchas veces nos turbamos, amados. Nos turbamos porque no entendemos cuando Dios no actúa como esperamos. Juan estaba esperando que el Señor actuara de una manera. Quizás tú quieres que Dios actúe de una manera, pero no es como tú esperas o como yo espero. No lo es, amados. Quizás esperamos en Dios de que haga el milagro así, de repente. Pero el Señor le manda a decirle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, mis amados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres, no se le da una limosna a los pobres. A los pobres le es anunciado el Evangelio. Oye bien, a los pobres le es anunciado el Evangelio. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, hermano. Qué bonito es que Dios tenga una percepción bonita de nuestra vida. Tenga un buen testimonio de nosotros. Porque Juan preparó el camino. Juan, gloria al Señor, predicó en el desierto. No es algo fácil, mis amados. A veces queremos que Dios obre de una manera, pero no sucede. No sucede, no ocurre nada, mis amados. Pero Dios está en el asunto. El Señor está obrando en tu vida, en tu ministerio, en tu familia. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Qué hacer cuando tu fe es probada? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? ¿A quién vas a preguntar? ¿Vas a seguir en el desierto predicando la palabra aunque no veas nada? Aunque tú creas que Dios no te está viendo, no te está escuchando, ¿qué vas a hacer? ¿Y si tu fe y mi fe entra en prisión? Porque este hombre fue a la cárcel por decir una gran verdad. Y por decir una gran verdad te cortan la cabeza. Cuando la Biblia dice que es estimada, preciosa, la muerte de mis hijos, de los que creen en mí. Es preciosa, mis amados, aunque nos duela. Y dice el Señor, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando la fe entra en prisión, mis amados, ¿qué hacemos? Juan está preso, pero sigue creyendo. ¿Estás preso? Sigue creyéndole a Dios. ¿Estás en angustia? Sigue creyéndole al Señor. ¿Estás en apuros? Sigue creyéndole a Dios, porque Dios no ha terminado conmigo ni contigo, mis amados. No ha terminado.
Bienaventurado es aquel que no halle en mí tropiezo, dice el Señor. La fe verdadera, hermano, no se queda callada. La fe verdadera busca respuesta en Cristo. Señor, ¿eres tú o tengo que esperar a otro? Porque eso fue lo que Él le mandó a preguntar a los discípulos de Él. Mira, manda a decirle al Cristo. Dice el verso 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? O sea, ¿eres tú aquel, el que yo estoy preparando el camino, que me estoy dejando ahí la piel en el desierto, soportando a los saduceos, a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley? ¿Eres tú aquel que había de venir? Y Jesús responde, id y hacer saber a Juan las cosas que oís, no las que ven, las que oís, que da fe. Lo que usted oye da fe, mis amados. Y veis, ustedes lo están oyendo y lo están viendo. ¿Está usted viendo las cosas del Señor? ¿Está usted viendo, gloria a Dios, lo que Él está haciendo con usted, con los demás? Los ciegos ven, los cojos andan. Y dice la palabra, los leprosos son limpiados. Una lepra no es cualquier cosa. Y dice, los sordos oyen. Y los muertos, hermano, ¿qué me dice de los muertos? Aquellos que huelen mal, mis amados. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor dijo, cobra vida en esta hora. Cobra vida en esta hora. Aleluya. Son resucitados. Los muertos son resucitados. Y a los pobres, aquellos que están mendigando, al enemigo, dame un bocado de pan, y el enemigo se mofa. A los pobres le es anunciado el evangelio. Y el Señor nos dice en esta hora, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por tanto es necesario volvernos al pastor de pastores. Es necesario, mis amados, volvernos a Jesús. Juan estaba preocupado aún en la cárcel y le decía, dinos si eres tú el que estamos esperando. Aquel que había de venir. Dinos si eres tú. Y el Señor le da respuesta. Qué bueno es cuando Dios te da respuesta. Y dice el verso 6, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, qué bueno es tener un buen testimonio, no con los hombres, porque yo puedo tener un buen testimonio contigo, pero ¿y con Jesús? ¿Qué piensa Jesús de mí? ¿Será que le agrado? ¿Será que soy una hija obediente? Jesús, mientras ellos se iban, comenzó a hablar bien de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Ellos esperaban, hermanos, porque Juan ya no estaba en la cárcel. Esperaban a ver una gente chalinada, bien vestida. Alguien, wow, precioso, poderoso. Pero el Señor les dice, ¿qué salisteis a ver? ¿Qué buscas de Cristo? ¿Qué tú saliste a ver? ¿Milagros? ¿Palabra bonita? ¿Palabra profética? No, hermano. Más, ¿qué salisteis a ver en el desierto? En el desierto, ¿qué es lo que hay, hermano? ¿Qué es lo que hay en el desierto? Póngase a pensar. ¿Qué saliste a ver?
las señales del Mesías, aquel que es enviado a soltar tus ligaduras? ¿O viniste a ver ropa? ¿O viniste a ver elocuencia? Pero Jesús, gloria a Dios, dice que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento. Pues te digo que el Señor hace ver a los ciegos. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Aleluya. Los muertos, gloria a Dios, resucitan. Los muertos cobran vida en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Dios siempre, mis amados, cumple su palabra, aunque no siempre en nuestro calendario. Hay veces que esperamos, hoy será mi milagro, y si no es hoy, Dios tiene el control. Hay veces que le estamos poniendo día, fecha y hora a Dios. Pero ¿qué tal si cambiamos ese día, fecha y hora y le decimos, Señor, haz como tú quieras? Que se haga tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi entorno. Aunque yo no vea nada, que se haga tu voluntad. Aunque sienta que tú no estás obrando, pero que se haga tu voluntad. Santo es el Señor. ¿O qué salisteis a ver? Dice el Señor. ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Si usted quiere ver a una persona delicada, con vestiduras guay, vaya a buscarlo donde se sientan los reyes. Porque Jesús no vino a igualarse a alguien empoderado. Jesús vino a ser siervo, a ser humilde. Y lo demostró. A un profeta, a uno que está ahí diciendo yo que estoy agarrado de la mano del Señor, no. Y dice, sí, os digo, y más que profeta, porque de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan preparó el camino, mis amados. Y estaba haciendo la voluntad del Señor mientras el Cordero que quita el pecado del mundo entraba en escena. Quizás Dios no te responde, mis amados, como tú esperas, pero Él tiene el control. Dios tiene el control de todo, mis amados. Aunque no veamos, aunque no entendamos, Dios está presente. El Señor envía a personas para que preparen el camino. El Señor está en el centro, esperando de que tú y yo hagamos la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. De cierto os digo, mira qué autoestima tan grande tenía el Señor acerca de Juan. De cierto os digo, verso 11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño, él hace una salvedad. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. La humildad, mis amados, es lo que te va a llevar por encima. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. ¡Wow! Tremendo, mis amados. Tremendo, gloria a Dios. ¿Será que estamos dispuestos a ir al desierto? ¿Será que queremos escuchar esa palabra poderosa? Gloria a Dios. Santo es el Señor. No sé lo que está pasando. No sé cuál sea tu angustia, tu preocupación. Pero Dios tiene el control de todo. Mira que Juan estaba en la cárcel y mandó a preguntar, ¿eres tú el que tenemos que esperar? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el enviado? ¿Eres tú aquel que salió por el Espíritu? Este es el Cordero que quita el pecado. No soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y una vez encarcelado, hermanos, eso nos recuerda la debilidad de nosotros, que en la aflicción nos olvidamos de Dios. En la aflicción, mis amados, comenzamos a hacernos preguntas. Señor, tú estás conmigo. Señor, no te siento. ¿Será que fuiste tú que me llamaste? ¿Será que yo voy a llegar hasta el fin? Es necesario confiar en Dios. Es necesario entregar nuestra vida al Señor y seguir en el desierto, por supuesto. Cuando Dios te manda al desierto, seguir. Señor, eres tú. Ayúdame a hablar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. ¡Wow! Tremendo, mis amados. Él es el Elías. Una fe, hermano, que comienza a titubear cuando estamos presos, cuando estamos en angustia. Comenzamos a decirle al Señor, eres tú Jesús, el que esperábamos. Tremendo. Tenemos que aprender de esto, mis amados. Tenemos que aprender de Juan. Si hoy estás en una prisión espiritual, si oraste y no viste respuesta, si Dios no actuó como esperabas, Jesús sigue siendo el que había de venir. Porque Él le dijo a los discípulos, decirle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen. Y aquello, gloria al Señor, leprosos son limpiados. Y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Que el Señor abra tu entendimiento en esta hora. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por tu presencia. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Sigue hablando nuestra vida. Aunque estemos en angustia, en prisiones, oh Dios, recuérdanos que tú estás, que tú eres. Completa tu obra en mis hermanos, en mi vida. Y que no se haga como nosotros queremos, sino como tú quieres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Hasta aquí esta pincelada. Bendiciones y que estén bien. Hasta la próxima. Bye bye.